¿Alguna vez habían escuchado estas frases? En serio, no sé cómo pueden gustarte esas películas. Ay, no, todo lo que salió después de que lo compró Disney no es canon. Ojalá George Lucas vuelva a dirigir Star Wars. Violet le gana. Filoni es mi pastor. La secuela no existe, nada de eso es canon. Me imagino que esto es algo que muchos solemos escuchar o ver en los comentarios de las múltiples redes sociales cada vez que se anuncia alguna película que forme parte de alguna saga o franquicia de la que supuestamente son fanáticos. Muchas veces las personas detrás de estas opiniones creen que están aportando al dar su punto de vista, creen que sus comentarios son constructivos, pero en realidad lo único que suelen hacer es quejarse o criticar solo porque pueden y tienen los medios para hacerlo. Pero eso obviamente no es algo nuevo. De hecho, pareciera que la maldición de cualquier gran saga es arrastrar consigo una increíble cantidad de críticas negativas, sin importar si son merecidas o no. Si no me creen, pregúntenle a los fans de Harry Potter, El Señor de los Anillos, Star Trek, y para qué hablar del mundo del anime. Las críticas constantes siempre han existido y siempre existirán. Es verdad que muchas veces estas críticas sirven para demostrar nuestro descontento ante una producción con claras falencias, lo cual contribuye a que en el futuro los productores puedan darnos algo de mucha mayor calidad. Pero muchas veces estas críticas tienen el efecto contrario, terminan dando una idea errónea de la opinión de la mayoría de estos fans y esto termina causando un revuelo o un desorden en la producción. E incluso a veces generan un llamado hate hacia este proyecto en cuestión, hacia sus directores, creadores o incluso hacia los personajes y por ende a los actores que interpretaron estos papeles. Y todo eso es por, digamos, la maña de estos fanáticos. O sea, casi siempre ocurre cuando no se cumplen sus expectativas imposibles. Nuestra amada saga de Star Wars no es la excepción. Mientras más grande sea el proyecto, más grande será la exigencia. Y Star Wars es una saga que abarca casi 50 años. Por eso es lógico deducir que durante todos estos años ha sufrido este tipo de críticas constantemente. Pero eso es algo que lamentablemente muchos olvidan con el tiempo. Es curiosa la forma de pensar que tienen algunos de los fanáticos que ya mencioné, quienes parecieran tener una memoria selectiva o amnesia autoimpuesta, ya que la mayoría tiene una forma de pensar bastante cerrada, donde asumen que el hate de su generación es novedad y que nunca antes había ocurrido. También asumen que sus quejas serán recordadas por los tiempos de los tiempos y que el proyecto que ellos odian siempre será odiado. ¡Ay! No son unas ternuritas. Tienen su opinión muy sobreestimada. Bueno, yo sé que hay muchos fans que independiente de sus gustos, disfrutan de esta saga y dejan que los demás también lo hagan. Tal vez no les gusten todas las películas o series que han existido, pero no por eso las atacan o llenan las redes sociales de comentarios imponiendo su opinión negativa o incluso positiva. Querida audiencia, no tiene nada de malo dar tu opinión mientras sea con respeto y coherencia, sin atacar al otro porque le gusta algo que a ti no, o al revés. Si a ti te gusta algo y ves que a alguien no, tampoco es necesario criticar sus gustos. Todo producto audiovisual o escrito siempre estará sujeto a la subjetividad. En mi caso, no puedo creer que haya gente a quienes no les guste La venganza de los Sith o que no le estén dando una oportunidad a la increíble saga literaria que es La Alta República. Pero existen personas así, y han existido desde que las películas se estrenaron. Pero si no lo recuerdas, es que eras muy pequeño en ese tiempo, y tal vez según tu experiencia, la única trilogía que ha recibido críticas negativas son las secuelas. Pues déjame decirte que estás muy equivocado. Toda la saga ha recibido críticas de una forma u otra, y siempre son por las mismas razones. La diferencia es la forma en la que se quejan y también el medio que ocupan. La era digital abrió la puerta a la comunicación y permitió que cada persona haga notar su opinión. Pero, ¿qué ocurría antes cuando el Internet no era algo que todos tenían? O incluso mucho más atrás en el tiempo. ¿Qué ocurría en los años previos a la invención del Internet? ¿Cómo se expresaba la gente? Pues ese precisamente es el objetivo de este video. Una vez más, les doy la bienvenida al canal de Nico Reader. En este lugar usualmente hacemos reseñas de libros y películas, pero en esta ocasión hablaremos de un tema en particular.
Haremos un repaso de todo este hate que ha recibido cada película de Star Wars a través de los años. Debatiremos sobre si esto es algo nuevo en la saga y así tal vez muchos de ustedes tengan una perspectiva más abierta a la realidad de los fans de los tiempos pasados. Antes de eso, hay una especie de tradición que quiero implementar. Si vieron el anterior video de debate, obviamente notaron al invitado estrella, que me ayudó a desarrollar este tema. Pues no quiero que eso se acabe. Así que para este video también tendremos a un nuevo invitado que de hecho ya estuvo por aquí en mis anteriores videos. Ay, no, de nuevo. Obi-Wan va a matarme. Maestro Skywalker, Maestro Nico Reader, tanto tiempo. ¿qué tal todo en el templo? Aquí estaba tratando de arreglar un problema que tuve recién. Master, lo que planeamos. Te doy la presentación estelar y tú comienzas a hablar de tu experiencia mientras grababas las precuelas. ¿Te parece? Ningún problema, maestro. Hay que hablar de varias cosas que pasaron en esa época y las cosas que están pasando ahora, para que analicemos juntos que el Star Wars es una saga cíclica. Era de la trilogía original, 1977 a 1983. Episodio 4. Una nueva esperanza. Sabemos muy bien el fenómeno mundial que fue la primera película de la saga de Star Wars en el año 1977. Su éxito fue rotundo y generó increíbles ganancias para el estudio y sus realizadores, además de catapultar la carrera de George Lucas y los actores que interpretaron a los personajes de la película. Pero no faltaron quienes la consideraron una historia mediocre, una película de ciencia ficción sin futuro y que tenía bastantes falencias en cuanto al desarrollo de sus efectos especiales. Desde el principio, las críticas se han hecho notar en la saga. Claro que en el caso del episodio 4 no hay tantos registros que perduren con el tiempo, así que no hay mucho más que mencionar sobre este tema y lo dejaré hasta aquí. Episodio 5. El Imperio contraataca. Vayamos al inicio de la década de los 80. La primera película de Star Wars fue un éxito avasallador y un fenómeno mundial. Y ahora, después de 3 años, por fin se estrenaba su esperada secuela, y los fans de ese tiempo la esperaban con ansias. Pero adivinen qué pasó. La película generó un montón de críticas mixtas. Contrario a lo que se piensa, la historia no fue considerada la obra maestra que es hoy en día. En su momento los críticos hablaron bastante mal de la película. Si no me creen, vean esta crítica lanzada en esa época. Ya saben, cuando antiguamente todo era lanzado en diarios, periódicos y revistas de cine. El crítico de esta imagen se atreve a llamarla una copia sin vida de su antecesora y se atreve a cuestionar cada decisión tomada por el creador. Por parte del público, la cosa tampoco fue muy diferente. La consideraron muy oscura, que hacía un notorio contraste con el tono esperanzador del anterior. A muchos no les gustó que Leia haya elegido a Han en lugar de Luke. Decían que su relación salió de la nada y que no tenía sentido. ¿Le recuerda a alguien? Y en cuanto a la épica revelación de que Vader era el padre de Luke, pues a no todos les gustó. De hecho, muchos llegaron a creer que era una mentira, una manipulación del personaje. Por eso, en el episodio 6 tuvieron que reafirmar que esto era cierto. Por eso Luke busca respuestas cuando se reúne nuevamente con Yoda y luego con el fantasma de Obi-Wan. Piensen que algunos críticos se atrevieron a decir que Luke era un hijo ilegítimo de Vader, que eso le daría sentido a esta controvertida revelación. Y tampoco les gustó el personaje de Lando, el cual generó bastante odio debido a su traición, pero en realidad eso fue solo una excusa, ya que la mayoría simplemente no aguantaba que el personaje fuera de color, hay que admitirlo. Sí, esto también se repetiría con el tiempo. Episodio 6. El retorno del Jedi. Parece que las quejas sobre el tono oscuro del Imperio Contraataca provocó que se hicieran cambios en la película que cerraría la saga, algo que de hecho también se repetiría en las próximas 2 trilogías. Podemos notar que el episodio 6 es más esperanzador y con una trama mucho más enfocada en un público infantil. Esto es gracias a la llegada de los Ewoks, unas criaturas adorables para muchos, pero odiadas por otros. Estos fans no aguantaron que unos peluches adorables vencieran al Imperio en Endor.
De hecho, como punto aparte, hay una teoría muy divertida sobre este tema que se menciona en la serie How I Met Your Mother, donde el personaje de Barney Stinson dice que la mayoría de la gente que detesta a los Ewoks son las que vieron el regreso del Jedi siendo demasiado grandes como para apreciarlos con ojos juveniles. Por otro lado, a quienes sí les gustaron los Ewoks es porque cuando vieron por primera vez la película eran unos niños. Esto generó un cariño natural en los personajes. La verdad, esta teoría tiene todo el sentido del mundo. Bueno, volvamos al tema. Una de las críticas que se hizo notar es la redención de Vader, la cual no gustó a todos como pensamos. Algunos se quejaron de que eso arruinaba al personaje, que dejaba de ser el gran villano que sí fue en el episodio 5. En cuanto al gran villano, el emperador, también se quejaron de su escasa participación. Recuerden esta queja, se repetirá por lo menos 3 veces más en las otras películas. Por otro lado, a quienes les gustó el tono oscuro del Imperio Contraataca también tuvieron sus quejas de este final feliz, donde todos se reúnen a celebrar la derrota del Imperio. Ellos preferían algo más realista, un poco más de tragedia. Incluso el actor que interpretó a Luke Skywalker, Mark Hamill, quería que su personaje se volviera un nuevo Vader, cayendo al lado oscuro y tomando el lugar de su padre. Y hablando de Luke, la revelación de que Leia es su hermana, como se imaginarán, no cayó nada bien. La consideraron una gran incongruencia, en base a todo lo visto en las anteriores películas. Ya saben, ese beso. Blech. You know, people come and they say, oh, all this digital stuff, doesn't that make everything phony? Doesn't that make it, it's not true, it's not real. I said, movies aren't true. It's all fake. The story is fake, the characters are fake, the sets are fake. There is no city there. That's not New York City. You go behind it, it's a big piece of wood with a painting on it. And all I'm doing is I've taken it to the next step. Aquí hay que hacer un alto para mencionar un gran cambio que George Lucas implementó en la saga, que tal vez los de mi generación recordarán. Con la llegada del CGI, Lucas vio la oportunidad de mejorar o cambiar ciertas cosas de la trilogía original para acercarse lo más posible a la visión original que él tenía, que estuvo limitada por la tecnología de su tiempo, y así también conectar mejor con las futuras películas precuelas. Por eso lanzó en 1997 una nueva edición de la trilogía original, agregando nuevos efectos CGI y alterando ciertas escenas. Estos cambios se repetirían muchas veces a través de los años, donde Lucas constantemente sacaba nuevas ediciones, con nuevas escenas y agregando personajes vistos en las precuelas. Un buen ejemplo fue el nuevo final del Regreso del Jedi, el cual incluía escenas de todos los planetas vistos en la saga hasta ese momento, celebrando la derrota del Imperio. Y la escena final incluyó al actor Hayden Christensen como fantasma de la fuerza de Anakin Skywalker, reemplazando al actor original, Sebastian Shaw. Para muchos esto fue un sacrilegio, pero admitámoslo, era necesario para darle coherencia a la edad del Anakin de las precuelas. Muchos de estos cambios fueron repudiados por muchos fans, quienes afirmaban que estas mejoras eliminaban la esencia de Star Wars, la cual según ellos se caracterizaba, por lo menos en el episodio 4, por ser una película con ciertos efectos humildes. Muy bien, para la siguiente sección dejo a mi colega el elegido de Corriban. ¿Quién mejor para hablar de las precuelas de Star Wars que el mismísimo Anakin Skywalker? La época de las precuelas, 1999 a 2005. Episodio 1. La amenaza fantasma. Imagino que la mayoría no es tan joven para no saber el hate desmedido que tuvo esta película, que incluye a los actores, a los personajes y el mismísimo George Lucas. En su momento, esta crítica fue brutal, incluso para los estándares de hoy en día. Piensen que en ese tiempo no existían muchas redes sociales o gente que estuviese en ellas. No era tan fácil conocer la opinión de los fans como ahora. Entonces, para conocer el descontento de la mayoría es que realmente era algo serio. Muchos se quejaron de todos los cambios que tenía el canon establecido, así que vamos por unos ejemplos. El nuevo personaje Qui-Gon Jinn fue introducido como el primer maestro de Obi-Wan, lo que de cierta forma cambia lo que Obi-Wan había mencionado en el episodio 5, que Yoda fue el maestro de quien él aprendió. Así que para muchos esto era una incongruencia, y por supuesto generó críticas negativas. Ahora sabemos que este cambio está justificado, y tiene todo el sentido del mundo, pero para que los fans lo comprendieran tuvieron que pasar algunos años.
Anakin es considerablemente más joven de lo que se establecía en su momento en la trilogía original, así que la cantidad de habilidades y proezas del joven les molestó mucho por considerarlas exageradas. Claro que Lucas lo justificó con que era el elegido de la fuerza, pero eso tampoco le gustó a muchos. Sentían que era un concepto nuevo y que era un poco forzado, y el hecho que estuviese concebido por la fuerza no ayudó mucho. En cuanto a la historia de la película, nos planteaba una trama mucho más cercana a la política galáctica, explicando el funcionamiento interno y externo que ejercía la República. Aunque a grandes rasgos sí enriquece la historia de la saga, no era lo que los fans esperaban, y creo que no necesito mencionar qué pasó con el actor Ahmed Best, quien interpretó al personaje de Jar Jar Binks. Él fue la prueba viviente del daño que el hate injustificado y el acoso pueden hacerle a una persona que no lo merece. El ataque que sufrió fue uno de los más crueles que ha tenido la fanaticada, hasta el punto en que el actor consideró acabar con su vida. Y mirando en retrospectiva, esto de verdad fue una verdadera vergüenza. En su momento se le dio mucha publicidad a Darth Maul, presentándolo como el nuevo y peligroso villano de la película, pero sabemos lo poco que duró en pantalla, y casi no tuvo diálogos, pues al igual de lo que pasó con Palpatine en el episodio 6, esta desilusión fue otra de las razones por las que se quejaron de la película. Ah, y casi lo olvido, la inclusión de los midichlorianos fue un intento de Lucas por explicar la fuerza de una forma más científica. Pero esto causó un repudio que pueden imaginar. De hecho, en nuestros tiempos es un recurso que ni siquiera se ha utilizado mucho en el canon, tanto así que en las siguientes películas ni siquiera se nombra. Lucas planeaba desarrollar mucho más este concepto científico de la fuerza en las siguientes películas, pero tuvo que dejarlo de lado por las quejas de los fans. Episodio 2. El ataque de los clones. Con el nuevo desarrollo de tecnologías, Lucas intentó implementarlas en sus siguientes películas, creando nuevos personajes y mundos, sin las complicaciones de los efectos prácticos. Ya saben, el tío Lucas siempre fue de innovar, pero esto tampoco le dio el gusto a los fans. En la película, ciertos momentos con el CGI también generaron quejas, incluso el nuevo diseño de Yoda tuvo críticas mixtas de quienes estaban demasiado acostumbrados a su versión de títere, y no faltaron quienes se quejaron del épico duelo contra Dooku. La verdad es que aquí no entiendo cómo pueden alegar por un momento tan épico en la saga. También se generó un odio notable al actor Hayden Christensen que le daba vida a Anakin, por considerarlo enojón o cringe. Criticaban su actuación, sus diálogos y la poca química que tenían con Natalie Portman, quien interpretaba a Padme. En ese punto, el odio de las precuelas era algo popular, y todo fue enfocado directamente a Lucas. Dijeron que estaba arruinando su saga y que no sabía lo que estaba haciendo. Imagínense este atrevimiento. Ya saben, la mayoría de los fans siempre vamos a creer lo que tiene que tener o no esta saga. Sí, ese fue un golpe para todos ustedes, haters, y también para mí. Episodio 3. La venganza de los Sith. Aunque les parezca imposible, hay gente que no le gusta esta película, y hasta hoy en día se quejan de ella. Primero, muchos se quejaron de la introducción del General Grievous, el cual salió de la nada y duró muy poco, como prácticamente todos los villanos de los episodios. En ese punto, uno creería que ya deberían acostumbrarse. También les molestó que Dooku, el tremendo personaje del ataque de los clones, muriera en los primeros minutos de la película, relegando su participación como un cameo largo. Y la verdad es que los entiendo, no es posible que traigan al legendario Christopher Lee, uno de los hombres más talentosos de nuestros tiempos, y no lo aprovechen como se debe. Pero sigamos. Muchos fans pensaban que Anakin se transformaría en Darth Vader para la mitad de la película, pero me refiero a su apariencia clásica, o sea, un cyborg con traje incluido, y de esa forma enfrentaría a Obi-Wan, pero eso no ocurrió. Así que ya saben, se quejaron. Odiaron la muerte de Padme, la cual no tiene mucha justificación. Y la verdad es que la mayoría estamos de acuerdo con eso. Y otros simplemente no aguantaron el tono trágico de la historia. De verdad, no sé qué esperaban. Desde el principio sabíamos que esto iba a ser una tragedia. Literalmente del episodio 4 de 1977 nos dijeron todo lo que pasaría. Todas estas quejas hicieron arder el internet en esos tiempos. Esto de verdad fue uno de los temas más comentados y debatidos en los nuevos foros del internet, donde muchos fans peleaban sin tregua ni piedad, colocando la trilogía original como películas insuperables. ¿Se dan cuenta cómo esto se está repitiendo? How worried are you that the critics are not going to like this new movie? Oh, I'm not worried at all. They haven't liked any of them, really. And they especially haven't liked the last two. So, well, exactly. Hey, you know, I mean, it can't get any worse. Yeah, but come on. I mean, when they go after your writing, your directing, it has to hurt. Oh, it always hurts. It has to hurt. It hurts a great deal. But part of making movies is you get attacked. And sometimes in very personal ways. Aquí vamos a aprovechar para hacer un alto, para mencionar un proyecto que muchos olvidaron que existe, y por lo tanto olvidaron el ataque que recibió. Me refiero a la película animada Clone Wars del 2008, creada por el mismísimo George Lucas y que marcaría el debut en la saga del creativo admirado por muchos, Dave Filoni, como director de la película. Bueno,
esta historia tampoco sería muy bien recibida, y decir eso es quedarse corto. En sus inicios, la película fue basureada por la crítica y la fanaticada. Odiaron su historia infantil, su animación y también ciertas incongruencias creadas en la historia. Ya sabemos que esta película daría inicio a la exitosa serie ahora amada por muchos, Clone Wars, pero la mayoría de los que crecieron con estas series no recuerdan que en un principio los fans odiaron a muerte la historia, y su odio se centró especialmente en la personaje de Ahsoka Tano. La consideraban insufrible y fastidiosa. Tampoco les cuadraba su existencia, ya que no se le menciona en ningún momento durante el episodio 3. Todo esto duró años, lo que naturalmente afectó negativamente a la actriz de voz de la Togruta, Ashley Eckstein. Es increíble cómo el odio injustificado puede dirigirse a alguien sin motivo, ¿verdad? Lamentablemente, esta no será la última vez que los fans tóxicos ataquen a una personaje femenina y a su actriz solo porque sí. Did you not say ever to yourself, well, maybe they had a point with this or with that? The point is, it's like if you paint your house white and somebody comes along, well, that should be a greenhouse. Well, fine, but I wanted to paint it white. I don't think there's anything wrong with painting it white. I don't think there's anything wrong with me for painting it white. Maybe it should be a greenhouse. But I didn't want it to be a greenhouse. I wanted it to be a White House. That's George Lucas. He knows exactly what he wants in his movies. La era de las secuelas. 2015 a 2019. Episodio 7. El despertar de la fuerza. Vayamos al grano sobre las críticas. Muchos la consideraron un remake algo mediocre del episodio 4, donde la trama de la superarma predomina y que hay que destruir. Algo ya visto en Una Nueva Esperanza, como ya dije. Al igual que con Anakin, Kylo Ren fue duramente criticado por ser un personaje temperamental y enojón con notables ataques de ira. Y obviamente, al ser el heredero de los Skywalker, y particularmente el nieto de Darth Vader, las comparaciones se hicieron notar. Por lo que era menospreciado al no ser tan épico como su abuelo. Algo sumamente injusto si consideramos que en ese momento el personaje acababa de hacer su debut y su historia aún estaba en desarrollo. Antes del estreno de la película, cuando se lanzó uno de los trailers, el personaje de Finn aparecía usando el sable Skywalker y muchas personas, con claros prejuicios en contra de las personas de cierta raza, criticaron ese momento. Creían erróneamente que él sería el personaje principal de la historia, papel que posteriormente fue para Rey. Es interesante ver en retrospectiva lo ridícula que fue esta queja, y una de las peores críticas fue por el novedoso diseño del sable de Kylo Ren, solo por ser diferente. ¡Ridículo! Otros odiaron la muerte de Han Solo porque cerraba la posibilidad de ver un reencuentro entre los protagonistas originales. Esta es una de las pocas críticas que de hecho entiendo. Claro que la razón detrás de eso no es totalmente culpa de los escritores. Después de todo, el actor Harrison Ford siempre quiso dejar morir a su personaje, desde el episodio 5 de hecho. Y por lo que se sabe, esa fue su condición para volver a esta película. Sea cierto o no, fue un momento polémico. Episodio 8. Los últimos Jedi. Bueno, esta es otra película conocida por ser un punto de quiebre entre los creadores y el fandom. Pero sé que muchos tienen memoria selectiva, así que de todas formas mencionaré las quejas que probablemente casi todos ya conozcan. En este punto, los fans tóxicos salieron de sus cuevas y empezaron a culpar a Disney de arruinar la saga y destruir a un gran personaje, o sea, Luke Skywalker. Odiaron su exilio en Acto luego de la destrucción de su templo y la muerte de sus alumnos. Consideraron que eso iba en contra de la personalidad del personaje, quien siempre se lanzaba al rescate de sus amigos. Claro que muchos olvidaron que esto también había ocurrido anteriormente en la historia de Obi-Wan y Yoda luego de la Orden 66. Y la historia de Star Wars, como ya saben, es como poesía, rima. Pero como dije, estos fans tienen memoria selectiva. Y yo sé que no tiene que gustarte de forma obligatoria este ajuste de guión en la historia del personaje. El punto está en la forma en la que te quejas por eso. Y créanme que aquí hubo una queja desmedida y francamente estúpida. Y hablando de eso, la personaje de Rose Tico, interpretada por la actriz Kelly Marie Tran, fue otra de las víctimas injustificadas del hate de estos fans. Su personaje no fue del gusto de muchos y tampoco el desarrollo que le dieron a su historia.
Por eso estos fans repitieron el acoso que en su momento recibió Ahmed. Y quien también sufrió un duro odio injustificado fue la hermosa Daisy Ridley, quien interpreta a Rey. Se quejaron en este punto de que es muy poderosa injustificadamente, que ningún protagonista masculino había sido así, con excepción de Anakin por ser el elegido, que sus acciones no tienen razón de ser y bla 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 bla. Bueno, ya sabemos que a muchos tóxicos les molesta ver a una mujer protagonista, como que no le ven sentido. Tal vez prefieren una esclava o una personaje secundaria, y se excusan con la lógica errada de que una mujer muy poderosa es una Mary Sue. Pero todo este tema ya lo mencioné en el video anterior de debate, al cual invito que todos vean si es que quieren ahorrarse un poco más sobre este tema relacionado a la Mary Sue. Francamente, este es uno de los hates más estúpidos que he visto, junto con el racismo a los personajes de Ahmed y Finn. Sí, la historia se repite y se repite y se repite y se repetirá. Episodio 9. El ascenso de Skywalker. Pues, al igual que pasó con el episodio 2 y el episodio 6, los creativos tuvieron que cambiar bastante del plan original que tenían para la última película con el fin de contentar a los fans. Esto causó que la historia cambiara radicalmente hasta el punto de que tuvieron que hacer casi todo de nuevo. La versión original del episodio 9, que en su momento se llegó a llamar Duel of the Fate, exactamente como el épico tema creado por el maestro John Williams, recibió unos cambios radicales hasta el punto de que incluso si lo buscan hoy en día se van a dar cuenta de que casi no quedó nada de lo que se tenía planeado. A esto hay que sumarle la salida de su director original, Colin Trevorrow, por diferencias creativas. Se decidió traer de vuelta a J.J. Abrams, el director del episodio 7, para concluir la historia. Él decidió seguir la trama donde la dejó, tomando pocos conceptos dejados en el episodio 8 y trató de cerrar la historia conectándola con toda la saga anteriormente vista, trayendo de vuelta al épico y legendario Sith de cada trilogía, Chief Palpatine, como el villano principal. Esto obviamente otra vez causó quejas en ciertos fans, quienes creían que eso dejaba sin propósito el sacrificio y redención de Anakin en el episodio 6. Todo lo contrario a la realidad, pero ese es un tema para otro video. Y nuevamente se quejaron de que el supuesto villano final de la película llegara de la nada y se fuera derrotado rápidamente. Como he dicho antes, la memoria de los fans es selectiva y olvidaron que esto pasa en la saga. Otra vez. También siguieron quejándose de los nuevos poderes de Rey. Olvidaron que de hecho esto ocurre en cada película. El personaje principal desarrolla habilidades nuevas para mostrar su evolución y aumento de poder en comparación al inicio de la historia, como por ejemplo la telequinesis de Luke en el episodio 5, y también su incremento de habilidades en el episodio 6, los rayos de la fuerza del emperador, la velocidad de Qui-Gon Jinn y Obi-Wan en el episodio 1, la capacidad telequinética de Kylo Ren para detener los disparos de un blaster en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Estos cambios siempre se van a hacer como una forma de innovar en la saga y demostrar lo poderoso que puede llegar a ser un usuario de la fuerza. Pero al parecer estos fans no entienden. También está el tema de origen de Rey, quien finalmente resultó ser la nieta de Palpatine. Claro, después de que Kylo Ren le revelara que sus padres eran unos donadies, varios se quejaron de este cambio. Primero se quejan de que su origen en The Last Jedi era malo, para luego quejarse de que su nuevo origen se aleja de lo que habían establecido. No, si la bipolaridad aquí es grande. Y sigue el tema del Reylo. Para algunos un amor salido de la nada que no tiene sentido. Claramente no vieron nada del episodio 8 y no recuerdan que los padres de Ben también empezaron así. En fin, a mí me encanta Reylo. Digan lo que digan los tóxicos, yo siempre los voy a defender. Y finalmente el tema más polémico de todos, y sí lo voy a mencionar, Rey Skywalker. Para muchos fue un sacrilegio y un sinsentido absoluto que ella se adjudicara el apellido de los Skywalker. Para mí este fue otro de los puntos más estúpidos de las quejas. Más allá del hecho de que estas personas tienen un claro prejuicio con los que son adoptados, se nota que no entendieron el mensaje que durante toda la película nos intentaron dar Luke y Leia. Para mí Rey es una Skywalker por derecho, un concepto nuevo que de hecho me encantó. Series Canon, del 2008 al 2025. Las series también han sufrido su buen poco de hate a través de los años, así que hay que mencionarlo. Y muy pocas realmente lo merecían, por no decir ninguna. No, sí, hay algunas que se lo merecen. Clone Wars es un excelente ejemplo de cómo una historia puede partir algo repudiada
para después ser amada por prácticamente todos los fans, y finalizar en gloria y majestad. También hay otros ejemplos como la serie de Obi-Wan Kenobi, Boba Fett y Ahsoka, que han recibido el cariño de la gente a pesar de todos sus puntos bajos. Pero también hay casos aparte como la serie Resistance o The Acolyte, que simplemente no les gustó a casi nadie. Y digo casi para darle el beneficio de la duda a quienes sí les gustó esta serie. Sí, hay gente a la que les gustó, aunque no lo crean. Ya les dije que no apoyo el hate. Bueno, en realidad sí dije que lo apoyo, pero ya saben, sarcasmo. Pero en general yo no apoyo el odio inmerecido. Pero admito que me gustó ver que todas estas críticas sirvieron para eliminar estos productos claramente mediocres. Pero una vez más repito que nada justifica el ataque a los actores y a los directivos que trabajaron en este proyecto. Una crítica constructiva sirve de mucho, sí, ayuda a que proyectos malos como The Acolyte no sigan perjudicando el canon actual. Pero no por eso uno debe atacarlos abiertamente en redes sociales solamente porque sí. Hay que entender la diferencia. All your characterizations are quite definite, aren't they? I mean, where did this one come from? The movie is pretty neutral. It is in outer space. These are aliens. How in the world you could take an orange amphibian and say that he's a Jamaican? I mean, even the idea of taking his ears and calling them dreadlocks is kind of a strange stretch as far as I'm concerned. I mean, it's completely absurd. And what that came out of ultimately was there is a group of fans of the films that don't like comic sidekicks. They want the films to be tough and like Terminator, and they want to be, you know, real guy movies. And they get very, very upset and very opinionated about anything that has anything to do with being childlike, which the movies are for children, but they don't want to admit that, and or a comic sidekick, because they don't want comedy in these movies. And in the first film, they absolutely hated R2 and 3PO. Now Jar Jar is getting accused of the same thing. Conclusión. Bueno, esto nos enseña que la historia es engañosa y casi siempre es olvidada. Como ya dije, los fans tenemos amnesia selectiva. Aunque un crítico o fanático publique una opinión negativa donde sea, eso no significa que será relevante para el futuro. La historia de la saga nos ha enseñado que el tiempo pone todo en su lugar. Y el hate siempre es olvidado. Y las cosas buenas de una historia siempre predominan por sobre las malas. Piensen que a pesar de las opiniones que se tenga del episodio 1, La amenaza fantasma, la mayoría recordamos el épico duelo al final de la película y la increíble música del maestro John Williams. Qui-Gon Jinn y Maul han pasado a ser personajes legendarios, y su duelo en Naboo es uno de los mejores de la saga, niéguenmelo. Los personajes del episodio 2 también se han ganado el cariño de los fans. Y aunque la escena de la arena y conquista de Anakin sigue siendo un poco cringe, la gente recuerda los momentos épicos de estos personajes, como la entrada de Mace Windu en la arena de Geonosis, lo carismático y genial que fue Christopher Lee como el Conde Dooku, y el increíble guerrero que siempre fue Yoda y cómo lo demostró en su duelo contra Dooku. Y qué hablar del episodio 3, que hasta la fecha la mayoría de los fans la consideran la mejor película de la saga. Es una película que ha envejecido de forma maravillosa, con esa épica escena inicial, la trama oscura, la Orden 66 y los duelos insuperables. Es entendible que todos la amen y no se acepten comentarios negativos. En cuanto a la sagrada trilogía original, creo que en nuestros tiempos nadie habla mal de ellas. Aunque algunos de sus efectos especiales han envejecido de forma regular, la inmensa mayoría las trata con el respeto que se merecen los clásicos insuperables. El Imperio Contraataca está catalogado como una de las mejores secuelas del cine y tal vez la mejor película de Star Wars. Y la batalla final del Retorno del Jedi, e incluso la cuestionada redención de Darth Vader, hoy en día es uno de los momentos más emotivos y épicos de la saga. Sé que aún es pronto para hablar de la aceptación de las secuelas, pero aunque no lo quieran admitir, la gran mayoría las considera películas dignas de la saga. Y así como empezó a ocurrir con las precuelas, poco a poco la gente está apreciando las cosas buenas en lugar de centrarse solo en lo negativo. Un claro ejemplo es el episodio 8, que en su momento fue basureado y tratado como la peor basura de la saga. Sí, recuérdenlo. Hoy en día es considerada como la mejor película de las secuelas e incluso es defendida por muchos fans.
Y el episodio 9 ya amasó una gran cantidad de fans de Reylo, defendiendo su integración e incluso creando la campaña en redes sociales con la frase Ben Solo merecía algo mejor o hashtag Ben Solo deserves better o something like that. Y hablando de Ben Solo, ¡qué personaje! Creo que todos estamos de acuerdo en que es el mejor personaje de las secuelas. Y aunque las películas no sean para nuestra generación necesariamente, sí están empezando a cautivar a los fans más jóvenes, quienes admiran y aman a personajes como Rey. Así es como pasó con todos nosotros con los personajes de las precuelas, como Obi-Wan, Anakin o Padme. Cada trilogía es para una generación diferente, y conforme sigan saliendo nuevas películas, siempre será así. Claro que no significa que solo podremos disfrutar de las películas de nuestra generación. Cada quien tiene sus propios gustos y el aprecio que les tengas a estas películas depende netamente de eso. Y retomando lo anterior, ¿recuerdan lo que dijo Lucas desde siempre? La saga es en esencia una historia familiar, por lo tanto, quienes más la van a disfrutar siempre serán los más jóvenes. Y lo último que me gustaría agregar para ciertos haters que creen que su repudio a personajes como Rey durará para siempre, recuerden el caso del ya mencionado Ahmed. Su personaje Jar Jar Binks fue repudiado injustamente, pero el tiempo le dio a su actor el amor que merecía. Incluso volvió con un nuevo personaje en la serie de The Mandalorian, en un épico momento de la Orden 66. Y nuestro querido Hayden en su momento fue tan basureado que dejó la actuación por unos años. Piensen eso. Pero ahora tiene su lugar como el elegido de la fuerza, el increíble caballero Jedi Anakin Skywalker. Y gracias a su magnífico trabajo, también ha hecho suyo el personaje de Darth Vader. El cariño de los fans en la Star Wars Celebration es la única prueba que necesitan. Making me emotional. Su Padawan en Star Wars, quien también fue injustamente odiada, ahora es una de las protagonistas femeninas más queridas de la saga, solo detrás tal vez de Leia y Padme. Y sé que para muchos ella es la más querida, y con justa razón. Y la lista sigue y sigue, como por ejemplo el caso de Lando. Complementando lo señalado por Nico, Star Wars se hace por generaciones para los nuevos fanáticos. Muchos de los cosplayers y fanáticos más jóvenes que he conocido les gustan los nuevos personajes y las nuevas películas. Con el tiempo hasta yo he aceptado el rumbo que ha tomado la saga, cosa que me ha costado un mundo. Pero siempre hay que recordar que la saga nos explica cosas extrañas que pasan en las películas muchos años después, siendo la mayoría del tiempo justificaciones válidas para muchas cosas que quedan pendientes. Sé que muchos glorifican el tiempo donde Lucas era el jefe, pero siempre hay que recordar que la saga estaba un poco estancada antes de la compra de Disney. Y sí, antes existían muchísimos más cagazos con respecto a las líneas temporales y algunos personajes. Como dijimos en el video, a Lucas lo vivían bombardeando. Por lo mismo deberíamos reconocer las buenas cosas que nos ha traído este nuevo canon. Andor para mí es la joyita que tiene este nuevo Star Wars, hablando solamente de lo audiovisual. Solo nos queda seguir el ejemplo de la historia y quedarnos con las cosas buenas. Ojo, eso no significa que debamos tolerar la mediocridad. Después de todo, las críticas sirven de mucho cuando el producto que nos dan es considerablemente inferior a lo que merecemos. Pero recuerden, eso no es excusa para ser quejumbrosos o incluso mañosos, como decimos en mi país. Star Wars siempre será la saga más grande de la ciencia ficción, y como fanáticos que somos, debemos aprovechar y disfrutar de esta maravillosa historia en una galaxia muy lejana. Lo dejaré hasta aquí por ahora. Este es un debate muy interesante y que tiene mucha más información que podríamos analizar, pero como saben el tiempo en estos videos es finito y no puedo aprovecharme tanto de la amabilidad del elegido de Corriban. A todo esto, te agradezco que me ayudaras a desarrollar este tema, Master. Maestro, un agrado de nuevo participar en este canal. Muchísimas gracias, en serio. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como elegido de Corriban, donde subo contenido de Legends y el canon actual. Espero que les haya gustado el video y que la fuerza los acompañe. Por mi parte también me despido. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Espero que hayan podido disfrutar del contenido, así como yo disfruté realizarlo y también me imagino el maestro el elegido de Corriban. Gracias por todo y recuerden, suscríbanse si es que no lo han hecho, denle like al video, compartan, ya que así puedo seguir generando más contenido. Y estén atentos a los próximos videos de debate, que tengo muchos temas muy interesantes.
Se despide una vez más Nico Riden y recuerde las palabras del creador George Lucas. You know, it's hard for people to realize, and I'm not supposed to say this, and I wasn't supposed to say it then, but, you know, it's a film for 12-year-olds. But it brings out the kid in all of us, doesn't it? Well, it was designed to be a film like mythology of this is what we stand for. You're about to enter the real world. You're 12 years old. You're going to go on into the big world. You're probably scared. You don't know what's going to happen. And here's a little idea of some of the things you should pay attention to. You know, friendships, honesty, and trust, and doing the right thing, living on the light side, avoiding the dark side. Those are things that it was meant to do, and obviously the real thrill was when I see some of those little things, but I see the fans, and we, you know, when we were in Spain shooting Padme's Palace, you know, there were 10,000, like here, and they were all little tiny kids, and they were all leeching their hands out, even little tiny ones. They had no idea who I was, but all they wanted to do was touch my hand. And I said, you know, this is what I did it for. Everything, none of it makes any difference, except in the real world, you know, the critics, certain fans and things, you know, they're not very kind. But when you see all these little kids and you see the look on their face and what it means to them, it forgives everything. Well, you know, George, I was, absolutely, yeah. También se generó un odio notable al actor. Oh, me estoy weando. Ya saben, la mayoría de los fans siempre van a creer que... Y la verdad es que lo entiendo. Concha...